Un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar que tendrá una duración de unos 40-45 minutos, dejando un tiempo final para preguntas. Os animo a que vayáis escribiendo todas las dudas, todas las preguntas que vayáis teniendo en el apartado específico para ello y trataremos al final de contestar las máximas posibles. Bien, mi nombre es Ainhoa Celaya y soy ingeniera de telecomunicación y coordino el área de ciberseguridad de ALDE Business School. Y también dirijo mi empresa, Lunamic, desde el año 2012, donde nos dedicamos a las auditorías de ciberseguridad, entre otras materias, y también soy perito judicial, TIC, y formadora de otros peritos. Una profesión que es la de perito judicial y analista forense que realmente me apasiona. En este webinar vamos a hablar precisamente de esta profesión y de cómo puede ayudar en la lucha contra el cibercrimen. Vamos a comenzar explicando un poco a qué nos referimos cuando hablamos de análisis forense digital. El análisis forense es una rama, es una parte de la ciberseguridad, está dentro del ámbito de la ciberseguridad, igualmente que tenemos las áreas de la ingeniería inversa, el hacking ético, la ciberinteligencia, el desarrollo seguro. Bien, pues el análisis forense es la parte de la ciberseguridad en la que se analizan las evidencias, se analizan los indicios, los rasgos tecnológicos, de la misma forma que un médico forense puede analizar, por ejemplo, la causa de la muerte de una persona o analizar las huellas digitales, en este caso de las manos, por ejemplo, ¿verdad?, que han estado en una habitación, en un lugar, en un objeto, etcétera. Es un poco la profesión análoga, pero en este caso siempre nos vamos a basar en las pruebas digitales, en todo lo que se almacene o transmita a través de medios electrónicos. Bien, como decimos, el forense digital es, por tanto, un experto o experta que puede determinar la causa de un suceso en base a unas evidencias, independientemente que esto después se utilice en un proceso judicial o no. Como digo, esta profesión me resulta apasionante y además cada vez más demandada, porque imaginad que actualmente todos estamos inmersos en un mundo rodeado de tecnología. Tenemos móviles, tenemos ordenadores, mails, etcétera, y todo esto al final forma parte de pruebas que después sirven para los procesos judiciales, para demostrar delitos y para un millón de cosas más en el entorno laboral, familiar, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en el papel del analista forense en la lucha contra el cibercrimen. Y vamos a repasar, igualmente que otros webinars, hemos hablado de las brechas de seguridad, los típicos casos que se están dando en las empresas, sobre todo, de manera que le está estafando o robando de alguna forma. Pues vamos a relacionar en este webinar esas brechas, esos sucesos, con el papel que tiene después un analista forense. Bien, en el caso del cibercrimen, como yo muchas veces me gusta hacer esta pequeña reflexión, en un inicio pues había, bueno, en los años 70 eran chicos y chicas, sobre todo jóvenes, que buscaban sacar un rédito, digamos, de profesional, en el sentido de llegar a un sitio, haberlo hackeado y poner su bandera y que todo el mundo pues supiera que eran más listos que los demás, y de esta forma pues digamos ensalzar su ego de alguna manera. Con los años esto fue evolucionando hacia una forma de ganar dinero de forma ilícita, es decir, el hackeo desde el punto de vista del delito pues es un negocio. Es una forma de ganar dinero. Y en los últimos tiempos ya ni siquiera se trata de gente demasiado experta. No es necesario ser un experto en ciberseguridad o en códigos de programación para lucrarse con el cibercrimen, porque existen ya servicios llamados, por ejemplo, el HAS, el Hacking as a Service, donde tú solamente tienes que comprar
un paquete de programas, igual que puedes comprarlo un paquete de otro tipo de software, en este caso paquetes de programas que lo que permiten es hacer, bueno, cometer delitos a escala, a gran escala. Entonces, aunque los sistemas y programas tienen vulnerabilidades, al final es mucho más sencillo engañar y muchos de los casos que vamos a ver se basan no en sistemas de complicados de vulnerar cifrados y sistemas muy protegidos, sino en engañar a los eslabones más débiles, como siempre decimos, de la ciberseguridad, que son las personas. Todo esto que vemos aquí son elementos que pueden ser susceptibles de contener pruebas de tipo digital. Pueden contener pruebas y a la vez lo que ocurre con las pruebas digitales es algo muy peculiar y es que en general todas ellas se pueden manipular. Es decir, una prueba que está almacenada en una cámara de vídeo, en un disco duro, en un teléfono móvil, se puede alterar y por tanto esto va a condicionar mucho el trabajo del analista forense, que tendrá que ser muy precavido a la hora de conservar, manipular y procesar esos datos de manera que siempre se mantenga la cadena de custodia. Vamos a empezar a repasar algunas de estas brechas que están ocurriendo diariamente en las empresas y de qué manera, como hemos dicho, el analista forense puede contribuir a solucionar o a enmendar que no vuelva a pasar este tipo de cosas. En primer lugar, vamos a hablar del correo electrónico. El correo electrónico es, bueno, yo diría que casi que la principal fuente de infecciones y problemas para las empresas a través del correo. De manera cada vez más sofisticada se engaña a los usuarios haciéndoles creer que el correo viene de X dirección, de manera que puedan llevarle a su territorio y hacer lo que el pirata o el ciberdelincuente quiere, que es pues algún tipo de instalación, algún tipo de transferencia, etcétera. ¿Por qué hablamos del correo electrónico? Porque tenemos esta gran lacra que se llama el Business Email Compromise. Es el BEC, es un tipo de brecha o de engaño de ciberseguridad que consiste en suplantar la identidad de un correo electrónico para, bueno, pues para conseguir engañar a una persona y hacer lo que quieres que haga. Su variante más conocida es el fraude del CEO, que es, al fin y al cabo, es un tipo específico de phishing, de engaño, en el que, bueno, están bien hechas, por lo general ya no traen esas típicas faltas de ortografía de los traductores automáticos, cada vez se van refinando más estas técnicas. No cuentan historias extravagantes de has recibido un premio de $500,000 o una herencia, sino que te llaman por tu nombre, viene a lo mejor el correo de la dirección de tu jefe, de un cliente o de un proveedor real de la empresa. Y esto también está ocurriendo, es tendencia, porque como ha proliferado el teletrabajo en los últimos tiempos, no vemos directamente en algunas ocasiones a nuestros jefes o a las personas con las que tratamos, sino que nos comunicamos con ellas a través de, pues eso, de correo electrónico, de WhatsApp, etcétera. Tenemos menos contacto directo y entonces al final se normaliza el hecho de que en un momento dado una persona, un proveedor o un jefe nos pueda pedir algún tipo de transferencia o de favor o de paga una factura por correo electrónico. Bien, en este sentido, el analista forense, ¿qué es lo que puede hacer? Lógicamente, el analista forense llega una vez que el ciberdelito, el cibercrimen ha sido cometido. La idea es que podamos, por un lado, detectar por dónde ha venido esa brecha,
analizar, pues, en la medida de lo posible, las pruebas que puedan llevar a detener a esas personas que han sido las culpables de estos delitos y, por supuesto, evitar, en la medida de lo posible, que vuelva a suceder. ¿Qué ocurre con el correo electrónico? El correo electrónico se basa, como los distintos sistemas de comunicación electrónica, a través de una serie de protocolos estandarizados a nivel mundial, y en el caso del correo electrónico se utilizan los protocolos que veis en la transparencia. Tenemos los protocolos POP y POP3 y IMAP son los protocolos de correo entrante, mientras que el protocolo SMTP es el protocolo de correo saliente, es decir, aquí como veis en la transparencia, una vez que alguien envía un correo electrónico, ese correo va pasando por distintos nodos hasta que llega a su receptor. En cada uno de esos nodos, el protocolo SMTP es el que se encarga de escribir una serie de cabeceras adjuntas al correo electrónico, de manera que lo puedan ir interpretando los nodos y, en último caso, el receptor, para poder rastrear de dónde ha venido y a dónde tiene que llegar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema del protocolo SMTP, que es un protocolo antiguo? Pues creo que tiene más de 30 años. En su momento no estaba pensado para que, o no se pensó que alguien podría suplantar la identidad de un usuario, y entonces el protocolo SMTP no verifica la dirección de correo del remitente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es relativamente fácil poner como remitente la dirección de correo electrónico que uno quiera, que el correo igualmente va a llegar, si es por este protocolo. Luego veremos que hay medidas que se han ido implementando, pero en esencia ocurre esto. Este protocolo a día de hoy sigue vigente porque es un protocolo, como digo, a nivel mundial. Modificar esto, hay protocolos no estándar que van tratando de paliar esto, pero a día de hoy todavía pues es el protocolo que se utiliza con más frecuencia. Entonces, el protocolo SMTP no verifica la dirección de correo electrónico del remitente. Entonces, ¿cómo podemos saber de verdad de dónde viene un correo electrónico que hemos recibido? Pues para eso hay que mirar las cabeceras, estas cabeceras que hemos dicho que escribe el protocolo SMTP. Bien, y diréis, bueno, ¿y si no verifica la dirección de correo electrónico del remitente y es una dirección falsa, cómo podemos saber que las cabeceras también son auténticas, no han sido modificadas? Bien, pues así con esto en este punto interviene el analista forense y va siguiendo una serie de pasos para determinar la fiabilidad o la autenticidad de esas cabeceras. Entonces, la primera cuestión es la fiabilidad de las cabeceras. Empieza por la fiabilidad del contenedor de esas cabeceras. En este caso, el contenedor nos referimos con él, con la aplicación o con el servidor, con el espacio en el cual está almacenado el correo electrónico recibido. Aquí siempre estamos hablando de correos recibidos. Entonces, un ejemplo sería un contenedor que puede ser un webmail de Gmail. Entramos en nuestra bandeja de correo electrónico y vemos una serie de correos que tenemos en la bandeja de entrada. Pues si el correo es Gmail y nosotros no tenemos familias ni personas, no conocemos a nadie que trabaje directamente en Gmail, podemos considerar que el contenedor es fiable. ¿Vale? El contenedor, siempre que uno no haya tenido una brecha, no haya sido vulnerado a ese nivel, a nivel físico del servidor de correo entrante, pues el contenedor lo podemos dar por fiable. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en principio podemos empezar a analizar las cabeceras. Las cabeceras
si alguna vez habéis visto cómo son esas cabeceras, son una serie de líneas, de códigos, y cada cabecera empieza por un determinado conjunto de caracteres. Hay cabeceras que empiezan por X, que son unas cabeceras que no son estándar, suelen utilizarlas, por ejemplo, Google o cualquier otro proveedor de servicios de correo, y bueno, son complementarias a las que tiene SMTP. Después tenemos las cabeceras ARC, que estos sí son unos protocolos que se han ido añadiendo, no están implementados en todo el mundo, pero sí sirven para intentar paliar estas carencias del protocolo SMTP, como son el registro de SPF, que lo que hace es dar el permiso para que un determinado servidor pueda mandar direcciones con un dominio concreto. Es decir, si cumple SPF, quiere decir que el emisor está autorizado para mandar correos con ese dominio. Igual ocurre con la firma DKIM, son unas firmas hash que se utilizan para utilizarlas junto con lo que es la cabecera y el cuerpo del mensaje. Y en el receptor, si también tiene implementado DKIM, va a poder verificar si el mensaje ha sido modificado desde que se envió. Bueno, estos son una serie de protocolos que, como digo, no están implementados en todo el mundo, pero sí van paliando estas carencias. Y luego ya sí tenemos las cabeceras estándar de protocolo, que son las que todos seguramente conocéis, que son las cabeceras from, el subject, que es el objeto, o sea, el asunto, perdón, la date, la fecha, el to, el return path, el message ID y las cabeceras receive. En el analista forense nosotros nos vamos a fijar sobre todo en las cabeceras receive. ¿Qué pinta tiene? Porque aquí estamos dando, bueno, mucha información teórica. Vamos a ver qué pinta tiene una cabecera de un correo real. Este es un correo que he recibido yo misma, no hace demasiado, bueno, hace como un año, en el que me notifica supuestamente que tengo una multa. Viene desde una cuenta que es de un dominio que parece del gobierno de España, ¿vale? Quiero decir, la dirección, como veis, parece que viene de una dirección auténtica. Y bueno, pues aquí aparece una serie de mensajes que, bueno, que tengamos una multa, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vemos las cabeceras. ¿Cómo se ven las cabeceras? En cada caso, dependiendo del gestor que tengáis, pues tienen algún botón que permite ver las cabeceras. En el caso de Gmail, tiene el botón arriba a la derecha que permite desplegar y ver, te dice mostrar cabeceras o ver original. En el caso de webmail, como son estos gestores, en Outlook también te dice archivos, propiedades, mostrar cabeceras, depende de cada gestor, pero bueno, es sencillo si buscáis en Google cuál es vuestro gestor y decir cómo ver las cabeceras de correo electrónico por ejemplo, en Hotmail o en Outlook, etcétera, pues lo vais a ver enseguida. Y de aquí, pues bueno, lo que vais a ver es algo como esto. Esto en principio puede parecer una maraña de código, pero si os fijáis no tenéis que comprender todo lo que aparece aquí. Si, empezando por arriba, las cabeceras, aquí veis algunas cabeceras X, como hemos mostrado, cabeceras de las que son no estándar, como hemos dicho antes. Bueno, hay una serie de cabeceras, de datos, etc. ¿En qué nos tenemos que fijar? Bien, las cabeceras que se van escribiendo se tienen que leer, en el caso forense, se tienen que leer desde arriba hasta abajo, porque las primeras cabeceras corresponden al último nodo, al nodo receptor, y de ahí va para abajo, y el que está más abajo corresponde al emisor, ¿vale? Al nodo emisor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos fijando en las cabeceras receive.
Las cabeceras receive nos van a decir exactamente de verdad de dónde viene la dirección de correo electrónico, la IP, la dirección IP y el host de ese nodo que ha entregado el correo. Entonces, si os fijáis aquí, este receive, que es el que entrega el correo a mi servidor en este caso, viene de un dominio que tiene una extensión .ru. .ru pertenece a Rusia. Y esta dirección IP que aparece aquí, la 3131, también es una dirección IP rusa. Entonces, podemos comprobar que, lógicamente, el gobierno de España no va a mandar una multa a través de un servidor ruso. Y esto ya nos hace ver que esto pues es un correo falso, ¿vale? El análisis forense, bueno, pues algo que, bueno, podríamos explicarlo más, pero la idea no es esa hoy, sino vamos a dar una visión un poco más global. Pero bueno, si os quedáis con eso, las cabeceras receive, de arriba a abajo, y tenéis ahí una información donde podemos recabar por dónde ha ido pasando y haciendo una serie de comprobaciones podemos saber si es fiable lo que vamos encontrando y así llegamos hasta el inicio para poder detectar este tipo de falsificaciones. Aquí tenéis algunas herramientas que os permiten, herramientas online gratuitas, que os van a permitir analizar de manera automática estas cabeceras, tanto esta que es de Google como la de la segunda es de MX Toolbox, lo que tiene un cuadro para introducir ahí, copiar la cabecera, la pegamos ahí, le damos a analizar y nos va a mostrar de una manera más amigable, más sencilla, pues cómo ha ido viajando ese mensaje de correo electrónico. Bien, los metadatos. Los metadatos también son muy importantes en el análisis forense. En los casos que estamos comentando, por ejemplo, los casos de los fraudes del CEO, consiste muchas veces en que nos mandan una factura de un proveedor la cual ha sido modificada. Han modificado a lo mejor el número de cuenta para que hagamos la transferencia a una cuenta que lógicamente no es la de nuestro proveedor, sino que es la del ciberdelincuente. En otros casos, pues tiene, bueno, puede tener malware, puede tener, bueno, algún tipo de script oculto. Entonces, cuando tengamos sospecha de algún archivo o veamos que haya ocurrido algo de este tipo, un PDF, una factura, imaginemos una factura falsa, pues podemos analizar sus metadatos como analista forense de cara a intentar esclarecer lo máximo posible de dónde viene esto y qué ha ocurrido. Los metadatos son, en definitiva, datos que están dentro de los archivos. Al fin y al cabo, los archivos digitales son unos y ceros que se agrupan en palabras, se agrupan en bytes y de ahí van formando tramas, van formando archivos y bien pueden ser, pues en el caso de un archivo de audio, pues muestras de audio que interpreta después si lo pasas por ese archivo lo interpreta un reproductor, pues va a interpretar las muestras de audio. Si es un archivo de texto, pues va a ir interpretando ese bloc de notas, por ejemplo, que tenemos todos en las distintas grupos de palabras, van a interpretarlos como caracteres codificados, la codificación que sea. Y aparte de lo que son las propias muestras de información de cada tipo de archivo, vamos a tener una parte que se llama los metadatos. Estos metadatos son información adicional que está dentro de esos archivos. Cada tipo de archivo puede tener metadatos diferentes, incluso dentro de los mismos tipos, por ejemplo, dentro de JPG como imagen, dependiendo de la cámara con la que se ha hecho la foto, puede introducir unos metadatos u otros. También dependiendo si hemos editado el archivo con un programa de edición de Photoshop en el caso de imágenes, por ejemplo, Audacity en el caso de audio, pues esos programas van a dejar rastro, van a poner una marquita, unas palabritas ahí en los metadatos, van a decir, pues este archivo ha sido tratado con
Photoshop en tal fecha, por ejemplo. Lo que sí es interesante, pues también de cara al análisis forense, es saber la fecha de creación del archivo, la fecha de última modificación, muy importante para que podamos también determinar si esa factura que nosotros enviamos o que ellos nos enviaron no coincide la fecha con la que debería ser. Y también en muchas ocasiones tienen datos del autor original del archivo. No es la primera vez que ya se ha descubierto, se han dado cuenta de que en algún concurso público resulta que los pliegos en los que aparecían los requisitos para optar a esos concursos públicos, resulta que en los metadatos aparecía el nombre de la empresa que casualmente después ha ganado el concurso. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan y pasan a menudo y está muy bien el poder de echar un vistazo a los metadatos cuando tengamos un archivo medianamente sospechoso. Los metadatos no son, como digo, la panacea porque se pueden modificar, se pueden borrar, pero no en tantas ocasiones las personas se toman tantas molestias como borrar los metadatos. Sí os sorprendería porque en muchísimas ocasiones hay información muy jugosa que puede ir desde eso, los creadores del archivo, la ruta en el servidor en el que estaba, la geolocalización, etcétera. Bueno, seguimos adelante. Aquí tenemos, bueno, unas herramientas que son para extraer los metadatos. A mí particularmente la que más me gusta es EXIF Tool de Phil Harvey. Esta la podéis encontrar aquí en esta dirección o si no ponéis EXIF Tool en Google y lo tenéis enseguida. Es una herramienta gratuita y que vamos, es sencillo de utilizar, lo único que la forma más interesante es utilizando la línea de comandos de Windows, pero bueno, simplemente podéis o bien descargar el archivo que aparece exit tool entre paréntesis -k, eso lo dejáis en descarga y le tiráis encima, le pasáis encima un archivo y ya nos saca los metadatos. Esa es la forma más sencilla. Y si no, también podéis usar línea de comandos para, por ejemplo, procesar y extraer los metadatos de muchos archivos en lote, de manera que nos lo pase a un archivo CSV y después podamos gestionar esos metadatos de una forma más cómoda, ¿no? Cuando tenemos a lo mejor, pues imaginar, ¿no? En un análisis de un disco duro y aparecen 300 archivos, pues de esta manera los podemos tener los metadatos ordenados en una hoja de Excel. Vamos a ver, seguimos con el webinar y una de las, bueno, de las cosas más importantes, ¿no? Es el poder analizar, hacer un análisis forense de un sistema operativo de un ordenador, por ejemplo, con Windows, ¿no? Que es lo que más se utiliza en general en las casas y en las empresas. Entonces, el análisis forense en Windows es muy interesante porque nos va a permitir, entre otras cosas, saber el registro de actividad, qué es lo que se ha hecho, qué usuario, en qué momento, que se ha utilizado, si han podido abrir alguna dirección de correo electrónico, si ha habido utilizado pendrive, unidades de USB, en fin, hay mucha información y que, bueno, pues es interesante conocerla. Lo primero que nos tenemos que plantear, eso sí, antes de hacer un análisis forense de un equipo que no es nuestro, es el que si estamos autorizados, debemos contar siempre con la autorización del propietario del equipo. Ya cuando estamos hablando de una empresa, por ejemplo, es distinto el propietario y el usuario. Entonces, en estos casos tenemos que tener cuidado porque no debemos vulnerar ningún derecho fundamental de los trabajadores o en mi caso, por ejemplo, de familias que intente o que traigan el ordenador para que lo analice de manera que es ordenador de la pareja y nos pidan que espiemos o que saquemos la información, ¿no? Cuidado con eso. Hay que tener siempre autorización del
usuario del sistema. Las excepciones, bueno, pues si hay una autorización judicial o en casos laborales, bueno, pues hay una serie de circunstancias en las que el analista está autorizado para acceder al sistema incluso sin la autorización del usuario, pero son son contadas, como digo, siempre autorización judicial y también, bueno, en el caso de que se pertenezca a las fuerzas y cuerpos de seguridad y haya indicios de un delito. Aquí aprovecho para comentaros una de las salidas también muy interesantes del analista forense es el hacer después a la brigada y de cuerpos de fuerza de seguridad, a la policía. Por ejemplo, en España tenemos la Brigada de Delitos Tecnológicos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Entonces, son brigadas que se dedican a esto, pero desde una figura, pues, de un cuerpo policial. Y también es interesante, tiene otras características en el sentido, bueno, pues que lógicamente no es lo mismo que un perito o un analista no policía, pero pues también os lo comento para que también sepáis que puede ser una buena salida profesional. Bien, primero estamos autorizados para acceder al sistema y luego algo muy importante también cuando vayamos a hacer un análisis de este tipo es tener en cuenta la norma internacional de referencia o bueno, la normativa internacional que nos indica qué es lo que debemos seguir o cómo deben ser nuestros estudios, nuestro análisis, nuestros informes. Existe la norma internacional de referencia ISO 27037 que bueno, lo que habla es de las recomendaciones de identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencias digitales. En definitiva, lo que pretende esta norma es que todo ese proceso de análisis se haga, o sea, de recolección, se haga con las máximas garantías, de manera que no se contamine en ningún caso y se garanticen también todos los derechos fundamentales, no se pierdan, no haya posibilidad de errores o de perder datos. Y entonces, por eso yo siempre comento que tenemos que tener en mente estos 4 conceptos cuando vayamos a hacer un análisis forense digital. Es decir, que el proceso debe ser auditable, quiere decir que si alguien quiere evaluar nuestro trabajo, debería poder hacerlo. Así que decir, nuestro proceso de análisis debe poder ser evaluado por otras terceras personas, debe poder ser repetible, repetible y reproducible, que no es lo mismo. Repetible quiere decir que otra persona, otro perito, por ejemplo, otro experto de la otra parte o quien sea, debe poder hacer lo mismo con las mismas condiciones y herramientas y debe obtener el mismo resultado, lógicamente. El hecho que debe ser reproducible quiere decir que debe poderse obtener el mismo resultado, incluso utilizando otras herramientas, es decir, el resultado que obtengamos no debe depender de si utilizamos un programa para analizarlo u otro, lógicamente. Y también debe ser justificable, es decir, se debe explicar el por qué se ha utilizado este procedimiento y no otro. Por eso todo esto todos estos análisis al final van en un informe que es el que después se utilizará de cara a un proceso judicial. En el caso de los ordenadores, seguimos aquí con la escena del PC, por ejemplo, Windows, pues bueno, que hay que documentarlo todo, en la medida de lo posible, pues fotos, vídeos, todo lo que se pueda documentar viene bien, porque después se olvida, ¿vale? Ocurre que uno hace un análisis y a lo mejor el juicio es a los 3 años. Entonces es importantísimo que tengamos a los 3 años, cuando vamos a ir a declarar, pues tengamos todo bien documentado para que no se nos olvide nada. En el caso de que el equipo que encontremos está encendido, en principio no apagarlo, porque veremos que la memoria RAM almacena información muy importante, y si está apagado, pues no encenderlo, en principio. Y luego también, si no somos fuerza y cuerpo de seguridad, puede ser necesaria la presencia de un notario para que dé fe de que todo lo que hacemos queda registrado con un fedatario público.
Bien, la memoria RAM es uno de los elementos donde se encuentra la información más, bueno, más jugosa, más importante, que puede ser de gran utilidad después de un incidente de seguridad. El problema es que la memoria RAM es volátil. En el momento que apagamos el ordenador se pierde. Entonces, es algo que hay que barajar las posibilidades y ver si podemos hacer esa extracción en el caso de que, el ordenador se encuentre aún encendido y podamos obtener esa memoria RAM. Para ello existen herramientas, por ejemplo, esta que os digo aquí de Belkasoft RAM Capturer es gratuita. Esto lo llevamos en un USB, lo conectamos al ordenador y entonces podemos extraer la memoria RAM, nos da un archivo .mem y después la podemos analizar con una herramienta como puede ser Volatility, también una herramienta gratuita, ¿vale? En este caso, bueno, aquí os he dejado algunos comandos de cómo se utiliza Volatility, es una herramienta que se utiliza en Linux, pero bueno, esto simplemente porque sepáis un poco qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden extraer con esta memoria RAM. En el caso de los discos duros, bueno, pues lo normal es que lo primero que se haga es un clonado. El clonado es una copia bit a bit, ¿vale? No es copiar los archivos, sino es copiar segmento a segmento, sector a sector, los unos y los ceros del disco a otro de similares características para poder analizarlo sin contaminar o sin utilizar para nada el original. Hay clonadoras hardware que, bueno, son más robustas, son más rápidas, son más seguras, pero son costosas. Bueno, están en torno a los, bueno, creo que esta vale la Falcon Neo, creo que está en torno a los 4.000 euros y esta otra creo que anda por los 1.600. Bueno, son elementos que son costosos. También, afortunadamente, tenemos la opción del clonado por software. En ese caso solamente necesitamos un CD o un pendrive con Kali, por ejemplo, una distribución Linux o cualquier otra, quiero decir que podáis utilizar para hacer el clonado y simplemente pues los discos y ya está, los discos golpeados, ¿vale? En este caso pues sale mucho más económico. Pero sí es cierto pues que necesitas un poquito más de pericia en el sistema operativo. Bien, entonces también hay que plantearse pues qué estamos buscando. Podemos encontrar pues qué programas se han ido ejecutando, qué se ha desinstalado cuando se ha sido apagado, qué unidades USB se han conectado, todo el registro de actividades webs, las contraseñas guardadas que tengamos en los distintos sitios, por ejemplo los navegadores, etcétera. Y bueno, pues en esto iremos haciendo pues nuestro análisis forense, ¿vale? En las fuentes de información en el sistema operativo Windows son estas que veis aquí, principalmente, ¿vale? Principalmente están aquí. En este momento, bueno, no vamos a entrar en este nivel técnico, sino vamos a ir un paso más allá y es decir, bueno, esto está aquí y hay que saberlo. Quien hace un análisis forense, lógicamente, debe saber de dónde se extrae la información y qué es cada una de estas cosas, pero sí es cierto que tenemos herramientas que nos facilitan estas tareas. Entonces tenemos estas herramientas open source que a mí me gustan especialmente, las de Nearsoft. Por ejemplo, Last Activity View te muestra un registro ordenado por fecha de toda la actividad que ha ido realizando ese ordenador desde que se formateó por última vez, ¿vale? Entonces, ahí aquí recopila, esta herramienta recopila varias fuentes de forma que bueno, que es muy, muy cómodo para ver ese registro de actividad. En la herramienta Browsing History View lo que hace es recopila de todos los navegadores que estén instalados, tanto Mozilla Firefox, Google Chrome, como Opera o Internet Explorer, etcétera. Nos recopila todo el historial y también nos lo ordena por fecha, de manera que lo podemos exportar a un Excel y después ir haciendo búsquedas, filtros, etcétera.
En Search también es una aplicación así de código abierto para ver qué búsquedas se han hecho. Y en el USB de View es también una aplicación, estas son aplicaciones muy pequeñitas, muy ligeras, además son portables, no hay que instalar nada. Lo que nos dice USB de Views es un registro de todas las conexiones USB de unidades USB que se han realizado al ordenador. Y bueno, luego está también la herramienta por excelencia bueno, de analista forense de discos que es Autopsy, ¿no? Es yo creo que la más utilizada, también de uso gratuito, y es muy completa. A partir de una unidad de disco podemos ejecutar, tiene muchos módulos, porque Autopsy en sí también es un compendio de otras herramientas de distintas características, porque pues que buscan, pues qué sé yo, archivos cifrados, te hace registros de actividad, puedes buscar metadatos, todo lo aglutina en una sola herramienta y, bueno, pues nosotros la ejecutamos, elegimos los módulos que queremos utilizar y esperamos a los resultados. Uno de ellos son la línea de tiempo que veis aquí, por ejemplo, en la captura, el timeline, que nos dice por años, podemos ir ampliando cada uno de estos años, ampliando el año me aparece por meses, por días y así, ¿no? Y vemos toda la actividad de ese ordenador en las distintas fechas, de una manera muy visual y muy cómoda. Daos cuenta que aquí podemos llegar a tener una cantidad de información brutal. Entonces, todo lo que sea facilitarnos la búsqueda de esos artefactos que permitan determinar la brecha o en unas horas concretas, quién se ha conectado, qué ha hecho, etcétera, pues nos puede servir mucho. Y por último, también dentro de la parte de análisis de Windows está lo que se llama el data carving, que no es más que la recuperación de archivos borrados. Realmente, sabéis que cuando un archivo, una carpeta, le damos a borrar, e incluso la borramos de la propia papelera de reciclaje, ¿verdad? Pues realmente no se borra, sino que ese sector del disco duro lo que hace es etiquetarse como pues que se puede reutilizar, ¿vale? Entonces, realmente los datos siguen estando ahí mientras no se sobreescriba, no se escriba encima con otros archivos, Por tanto, son muy útiles y sacan muchísima información las herramientas de data carving. Aquí os dejo algunas de las más conocidas. Algunas de ellas son herramientas comerciales. ICIAS, por ejemplo, es comercial, quiero decir, tiene una licencia de pago, pero no es excesivamente cara, creo que anda por los 50 euros anuales, creo recordar. Y luego, por ejemplo, tenemos Foremost, que para mí de las mejores, que es una herramienta que está en Linux, es de Linux, viene preinstalada en la distribución Kali y pues está gratuita, ¿no? Tenemos diferentes opciones y, como digo, el data carving, siempre que no se haya sobrescrito en esos discos, podéis encontrar, bueno, muchísimos archivos y muchísima información, podéis recuperarlo. Y bueno, con esto damos por finalizada la parte teórica, digamos, la parte en la que yo quería contaros estas cosas, el papel del analista forense en la lucha contra el cibercrimen. Aquí, bueno, pues en todo esto que hemos visto, entra en juego pues esa brecha de tipo de ransomware, de el fraude del CEO, distintos tipos de malware. Todas estas cosas podemos, como analista forense, puede ayudar a que no se vuelva a producir y podemos además ayudar a averiguar qué ha ocurrido y ayudar también a la detención, al descubrimiento de los culpables. En muchas ocasiones también yo estoy teniendo casos en los que, a pesar de ser temas, por ejemplo, que serían para fuerzas y cuerpos de seguridad, pero me estoy encontrando también personas que vienen porque
le han estafado, por ejemplo, en el banco, o sea, perdón, le han hecho alguna estafa de tipo bancario, quiere decir que han hecho transferencias de dinero sin su consentimiento. Recuerdo ahora justo el caso hace un par de semanas de una pareja, un matrimonio mayor, que habían recibido una llamada de teléfono diciendo que eran del servicio técnico de Microsoft. Creo que esta es bastante común, a mí me han llamado también, pasa que bueno, yo no he seguido el juego, pero al final lo que han hecho es instalarle claro, le han dicho, somos del servicio técnico de Microsoft, mire, venimos, le llamamos porque le vamos a hacer que su ordenador vaya más rápido. Entonces, pues instale, sí, vale, perfecto, pues instale esta herramienta que vamos a hacer que su ordenador vaya más rápido y tal. Bueno, pues estas personas le han hecho caso y lo que han hecho es meterle una herramienta de escritorio remoto, ¿no? Simplemente, y entonces el ciberdelincuente se ha conectado al ordenador de estas personas y desde ahí mismo pues ha hecho transferencias de cantidades importantes de dinero que a estas personas jubiladas pues les ha dejado sin ahorros. ¿Qué ocurre? Pues que ellos van a denunciarlo. A continuación van al banco, las unidades están saturadas, las unidades de la policía, por ejemplo, este tipo de casos, pues sí, cuando hay muchas veces que hay investigaciones y todo y las van siguiendo, pero en muchas ocasiones pues están saturadas. Y el banco les dice que no le devuelve el dinero porque resulta que las transferencias se han hecho pues en teoría pues siguiendo todos los pasos legales, o sea que no encuentra el motivo por el cual no le deban devolver el dinero. Entonces, por ejemplo, esta persona ha acudido en este caso a mí para que yo haga el análisis de su ordenador, de su disco y presente las evidencias de que efectivamente ha habido una intromisión, ha habido una herramienta de escritorio remoto desde una IP determinada de un país X y que por eso, bueno, pues estas personas han sido estafadas en pruebas, con pruebas, ¿no? Y hacer un informe y a lo mejor ese informe no va a ir a un juzgado, sino va a ir al banco. Va a ir al banco de manera que los abogados de estas personas digan, mire usted, tengamos aquí un informe pericial que dice que aquí ha habido una brecha y por tanto estas personas, bueno, merecen que se devuelva su dinero. Por eso digo que hay muchas casuísticas, muchos casos y muchas oportunidades dentro de esta profesión y que os animo de verdad a investigar y a profundizar en ella. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta dentro del apartado correspondiente. Vamos a ver. Esta película sí habla. La primera imagen es de la película Game of War, Juegos de Guerra, sí, de 1983, con Matthew Broderick. Jorge Alberto ha comentado que produjo la primera ley de ciberseguridad a partir de esta película, sí. Es una película que a mí siempre me gusta reseñar porque, bueno, era como otra filosofía, ¿no? La de estos chicos que no tenían mayor maldad, ¿no? En hacer estas cosas. Dice, ¿es necesario, Carlos Alberto Beltrán pregunta, ¿es necesario clonar con estos equipos o se pueden con programas para clonar harían la misma función? Sí, el clonado se puede hacer vía hardware o vía software. El hardware, pues, ¿qué ocurre? Pues que es más, lo hemos comentado, ¿no? Es más simple en el sentido de que normalmente pues enchufa los dos discos o los X discos que quieras clonar, le das un botón y prácticamente ya lo hacen, incluso calculan el hash. Y con el tema del software, pues bueno, tienes que tener un poquito más de experiencia para hacerlo. Al final lo importante es que coincidan las firmas hash, que eso no lo hemos comentado porque tampoco he querido profundizar demasiado, el decir, bueno, una vez que tienes el disco que quieres clonar, le calculas su firma digital hash, SHA-256, a ser posible, eso es una firma, una secuencia de caracteres que identifica de manera única ese disco tal y como está. Si ese disco se modifica en un solo bit, el hash cambia. Por tanto, cuando hacemos la copia, ya sea vía software o vía hardware,
el hash, cuando calculemos el hash de la copia, debe coincidir con el hash del original. Y con eso mantenemos la cadena de custodia y no tenemos ningún tipo de problema. Y efectivamente nos podemos ahorrar estos aparatos. Yo no los tengo, o sea, yo no utilizo clonadora hardware, yo utilizo el clonado vía software a través del comando dd de Linux y no he tenido nunca ningún problema. Vamos a ver, ¿cuál es el ambiente? Nos dice Jorge Alberto, ¿cuál es el ambiente recomendado para trabajar como analista forense? ¿Linux, Mac o Windows? ¿O ningún inconveniente con el sistema operativo? Bueno, en general, yo diría que Linux es el sistema operativo donde vais a encontrar más herramientas de código abierto para el análisis forense. De hecho, tenéis tanto la distribución Kali Linux tiene preinstaladas varias herramientas forenses, todas ellas de uso gratuito. Y luego tenéis también para el tema de móviles, forenses móviles, tenéis la distribución Santoku con K, que es como un cuchillo así el icono. Entonces, se suele trabajar más con Linux. También, pues bueno, tiene tú sabes, ¿no? Bueno, para los frikis o lo que nos gusta un poco estas cosas, la programación y tal, Linux te permite un control mayor sobre línea de comando, etcétera. Entonces, lo más recomendable es Linux. Pero tenéis también herramientas para Windows y para Mac. Para Mac quizá la que menos. Para Windows sí hay muchas herramientas. Estas de Nearsoft, por ejemplo, que he comentado antes, son para Windows. Autopsy lo tenéis tanto para Linux como para Windows. Y bueno, podéis tener en general en casi todos los sistemas tenéis. En Linux más, o sea, en Linux vais a tener más variedad sin tener que pagar licencia, en el sentido de que hay mucho software de código abierto, mientras que Windows normalmente las herramientas que hay menos en freeware o digamos de código abierto y luego hay muchas que también son con licencia que ya hay un rango de precios amplio, ¿no? Hay muchas herramientas que no son caras, que son a lo mejor es unos 50, 30 euros al año, ¿no? Las licencias merecen la pena. ¿Cómo podrías saber cuándo el formato de algún archivo ha sido cambiado y cómo los metadatos pueden mostrar la información? El formato de algún archivo ha sido cambiado. Bueno, no sé si te puedes referir a que un archivo, creo que quiere decir esto, que un archivo parezca algo y luego sea otra cosa. Eso se ve en los metadatos. Eso se ve en los metadatos. ¿Qué ocurre? Que los metadatos es un universo, es decir, no hay una regla exacta. Los metadatos hay algunos medio estándar, pero cada formato, cada programa introduce sus propios metadatos, entonces va a depender. Hay algunos que son más o menos estándar. En la página de este que he comentado de SIFTool tenéis un apartado dentro de la página que es como una especie de diccionario gigantesco de metadatos en distintos tipos de archivos. Como podéis, ahí podéis bucear porque hay cantidad de tipos de etiquetas de metadatos. Pues, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? He visto algo antes de formatear. Sin formatear, ¿se puede borrar el registro de actividades de forma permanente? Esa es una buena pregunta, Carlos Enrique Barrueto. Pues sí y no. Vamos a ver. El registro de actividad, igual que, bueno, casi todo, sabiendo, se pueden borrar cosas. Lo que ocurre es que los sistemas operativos, Windows, cualquier otro, no guardan toda la información del registro de actividad en un solo sitio. Entonces,
Puedes borrar puedes borrar de un sitio, pero a lo mejor queda en otro. Es verdad que una persona que tenga suficientes conocimientos entra en un ordenador y puede borrar bastantes huellas, de forma permanente. Sí, puede borrar registro de actividad, pero a lo mejor tienes, pero como te digo, puede que lo borres de un sitio, pero te quede en otro. Ya está ahí la pericia un poco también del analista. Um, y bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que ya van a ser casi las 7 de la tarde, así que bueno, nada, simplemente volver a agradecer vuestra asistencia, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo webinar. Muchos saludos.